Noticentro 1, CMI. Colombia a punto de llegar al millón de contagios con COVID-19. Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez resulta contagiada y entra en aislamiento. Presidente Duque advierte que rebrote sería lo peor que le puede ocurrir al país. Personal médico sufre ya 16.000 contagios. Organización Mundial de la Salud dice que estamos en un momento crítico. Contagios están totalmente desbordados en Europa. ICBF lanza estrategia para proteger a los niños en Halloween. Rescatan sanos y salvos a mineros en Boyacá. Valerosa acción de sus compañeros. Comienza extracción de la mina de oro más grande de Colombia. Fiscalía y Embajada norteamericana firman convenio contra criminales de los dos países. Fiscalía pide a Corte Suprema mantener condena de 17 años a exministro Andrés Felipe Arias. España frena extradición de Carlos Matos. Indígenas rechazaron diálogo con el comisionado de paz en Totoró, Cauca. 5.9 millones de negocios en crisis, revela el DANE. Se dispara oferta de arriendos y ventas de inmuebles. Servicio Público de Empleo ofrece trabajo para copar 91.000 vacantes. El fracking no debe ser un tema político, dice ministro de Minas. Encuestas en Estados Unidos dan como ganador del debate a Joe Biden. Histórico referendo este domingo en Chile. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Quién se quedó realmente con la victoria en el debate presidencial de Estados Unidos y por qué? 2. La Procuraduría entrega a la Corte el protocolo sobre la vigilancia de las manifestaciones. 3. Un estudio revela las posibilidades de estudio y trabajo de los jóvenes bogotanos por estrato. Primera ñapa, el trago amargo de las empresas de licores colombianas. Y mi ñapa de viernes con los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y las 2 ñapas con memes incluidos. Al 100. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En las próximas horas, Colombia superará el millón de contagios por COVID-19. Será la 7ª nación en el mundo en sobrepasar ese número. Tras 231 días de pandemia, las muertes por coronavirus se acercan a las 30.000. Hoy subió en Colombia el número de contagios por COVID-19 según el reporte oficial. Esta semana el comportamiento ha sido de la siguiente manera. El lunes hubo más de 6.300 contagios, el martes 8.256, el miércoles 7.561, el jueves 8.570 y este viernes termina la semana con 8.672 casos. En total se han recuperado 901.652 personas. El número de muertes por COVID-19 bajó. La semana había comenzado con 132 el lunes, el martes se reportaron 170, el miércoles 192 decesos, el jueves 172 y hoy viernes la cifra fue inferior por 166. El Ministerio de Salud también reportó un récord de pruebas procesadas de 52.728. Aquí lo que nos importa es la invitación a entender cómo nos estamos bajando ya de la curva, cómo estamos generando todas estrategias como la del PRAS para atender a la población y la invitación muy importante a cuidarnos especialmente en estas festividades. Desde el pasado 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de contagio de coronavirus en Colombia, las cifras han ido aumentando rápidamente mes a mes. El 1 de julio con los primeros 100.000 casos. Agosto fue el mes donde más creció la cifra hasta alcanzar el 500.000 de contagios y este 23 de octubre ya se contabiliza un total de 998.652 casos. En aislamiento permanece la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez tras dar positivo para COVID-19. La funcionaria envió un mensaje a los colombianos para que sigamos manteniendo las medidas de protección.
La prueba de COVID-19 positiva de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se dio antes del viaje que debía realizar hoy a la Cumbre de Gobernadores en Manizales. Es una práctica común cada vez que asiste presencialmente a un evento. Gracias a Dios estoy sintiéndome perfectamente, estoy siguiendo todas las prescripciones médicas, las recomendaciones del ministro de la Salud, tomando mucho líquido, haciendo pruebas de temperatura, pruebas también de saturación, todo está perfectamente, gracias a Dios, y por supuesto en completo aislamiento. Tras el positivo, la vicepresidenta se comunicó personalmente con las más de 60 personas con las que tuvo contacto durante esta semana. Tan pronto recibí ese diagnóstico, le avisé a todas las personas con las que me reuní esta semana o a las que vi ocasionalmente. La vicepresidenta pidió a los colombianos no bajar la guardia en materia de prevención, pues el virus sigue vivo. Sabemos que no todos los casos son iguales, así es de que a cuidarnos todos, a cuidar de los otros. Todos los funcionarios que la acompañan en la vicepresidencia y sus familiares están a la espera de los resultados de la prueba. El presidente Iván Duque pidió el apoyo de los gobernadores y alcaldes para que adelanten una campaña de control de aglomeraciones, porque en su concepto, un rebrote de COVID sería lo peor que le puede pasar al país. Durante la asamblea de gobernadores que se realizó hoy en Manizales, el presidente Iván Duque hizo un alto elogio de las autoridades regionales, alcaldes y gobernadores que han colaborado con el gobierno nacional en la atención de la pandemia, tanto para salvar vidas como para socorrer a poblaciones vulnerables. Pero Duque advirtió que no se puede bajar la guardia, porque las aglomeraciones de fin de año pueden ser la fuente de un rebrote del COVID. No podemos dejar retroceder esto. Lo peor que le puede pasar a Colombia es un rebrote y tenemos que perseverar en esa conversación y en ese mensaje. Recalcó que la fiesta de los niños el 31 de octubre va a servir de modelo para las siguientes semanas en el manejo de la pandemia. Pero lo que hagamos bien en este Halloween nos va a servir a nosotros de pauta para poder administrar la temporada de diciembre con las novenas, con el cariño de todas las familias, pero llevando esos mensajes de salud. Los gobernadores firmaron una declaración señalando que el presidente Duque ha conducido al país con liderazgo y responsabilidad en la difícil época de la pandemia. La directora del ICBF, Lina María Arbeláez, presentó la estrategia para evitar el contagio con COVID de los niños y niñas durante la noche de Halloween. La directora de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, hizo hoy un llamado a respetar la prohibición sobre fiestas de disfraces y la tradición de pedir dulces de casa en Halloween para evitar una mayor propagación del COVID-19. Este es un Halloween atípico. Está el COVID-19. Repetimos, no hemos salido de la pandemia, estamos saliendo con la pandemia. Por eso, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y obviamente de la mano de todas las entidades del Gobierno Nacional, estamos invitando a celebrar un Halloween en familia. A través de plataformas tecnológicas y virtuales, Bienestar Familiar ofrecerá actividades para que los niños se queden en casa. El ICBF ha dispuesto una plataforma gigantesca de más de 10 actividades. Cocina, disfrazarnos juntos, en familia, disfrazar a nuestras mascotas con absoluto cuidado y responsabilidad. Por eso, reiteramos, estamos en un momento de una coyuntura súper complicada. El ICBF calcula que en Colombia hay 15 millones de menores de edad que hay que proteger en esta celebración de Halloween. Hoy se conocieron nuevas cifras del personal de la salud afectado por la pandemia. Ya son más de 16.000 los contagios por COVID y 93 las muertes. Cada día son más médicos, auxiliares de enfermería y en general el personal de la salud afectado por la pandemia del coronavirus. En la última semana se infectaron 389 personas dedicadas al servicio de la salud. Los trabajadores de salud no están exentos de la expansión del virus que continúa muy activa. Es necesario que empleadores de salud y las ARLs sigan protegiendo. El COVID-19 ya ha cobrado la vida de 93 personas que han luchado en medio de la pandemia en clínicas y centros médicos. Que el Estado se comprometa a garantizar todos los elementos de protección y bioseguridad para proteger la vida, la integridad y la salud de nuestros trabajadores de la salud. Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali son las zonas con más personal médico atacado por el virus. Los contagiados ya son 16.544, de los cuales 688 son asintomáticos. 100 médicos se encuentran en aislamiento preventivo.
Bueno, a propósito de las medidas contra el COVID para la celebración de la noche de Halloween, también los centros comerciales adoptarán medidas para evitar aglomeraciones que puedan derivar en la propagación del virus. Los centros comerciales en Bogotá tomarán drásticas medidas para evitar aglomeraciones en la noche de Halloween. Se restringirá el ingreso de personas que en su disfraz estén utilizando máscara y podamos garantizar que estemos todos utilizando el tapabocas y que lo estemos utilizando correctamente. No habrá eventos masivos ni actividades alusivas al Día de los Niños. Y no eventos presenciales que puedan aglomerar personas. En segundo lugar, estará restringida la entrega de dulces. La entrega de dulces en los pasillos y la entrega de dulces en las tiendas de los centros comerciales. La alcaldía descartó decretar el toque de queda y recomendó a los padres no sacar a sus hijos a recoger dulces puerta a puerta ni repartirlos en sus casas. Tampoco se recomienda ir a fiestas de disfraces en sitios cerrados. Y hay polémica en Corabastos. Sin permiso del distrito, la gerencia de la central mayorista abriría este domingo, día en que se hace la desinfección de las bodegas por disposición de la propia alcaldía. Rebelión causó en Corabastos la decisión de la gerencia de reabrir al público los domingos a partir de este 25 de octubre. A partir de la 1:30 de la mañana del día domingo, para prestar ese servicio durante todo el domingo hasta la 1 de la tarde. Desde abril, Corabastos dejó de atender los domingos y ahora anuncian un cambio de horarios que parece no contar con el visto bueno de la Secretaría de Gobierno, que definió el domingo como el día para la desinfección de la plaza. Iniciar desde el día sábado a las 3 de la tarde todas las labores de lavado, higienización y desinfección de la central. Algunos comerciantes temen que se relajen las medidas, cuando Kennedy sigue siendo la localidad con más contagios. En observación médica en Duitama, Boyacá, permanecen los 3 mineros rescatados luego de permanecer más de 72 horas atrapados en un socavón de una mina en Tuta. Los aplausos y gritos de júbilo anunciaban el fin de la pesadilla. José Hernández, Víctor Amezquita y Óscar Díaz volvieron a nacer tras 74 horas atrapados en la mina El Porvenir 2 en el municipio de Tuta. Bien, yo los vi bien. Gracias a todos, inmensamente de corazón les agradezco mucho por mi familia, por toda la familia que esperamos ansiosos, a todas nuestras familias. Volvieron a nacer, esas personas volvieron a nacer, mi hermano más que todo. Los héroes de casco y taladro en mano sentían la satisfacción del deber cumplido. No, duros. ¿Para qué? Eso es muy duro. Eso, la ansia de sacar a los compañeros, eso es muy duro. No, darles fuerzas, les damos fuerzas, que ya estamos cerquita. Animalos, sí, entonces, animalos a toda hora. El derrumbe se presentó entre los 40 y 65 metros de profundidad. Los mineros se resguardaron en una cámara a los 95 metros. Se debió excavar un túnel paralelo. El reto del terreno rocoso y la inclinación del túnel no facilitaban la labor. Tocaba hacer un huequito pequeño y bajarle a plomo. Sí, que inclinación 1.90, 1.80, por ahí más o menos así. El reloj marcaba las 11:54 de la mañana cuando los 3 mineros atrapados por 4 días salían a la luz a través de esa bocamina para alegría de familiares, socorristas y todos los presentes. Un triunfo inmenso para este año tan difícil que nos ha tocado afrontar. Dios está con nosotros. Muchas gracias a todas las personas que pusieron su empeño para lograr sacar con vida a estos hermanos. Los mineros fueron valorados en el sitio por personal médico y trasladados al hospital de Duitama para los exámenes de rigor y reposo. Este es de los pocos accidentes mineros que podemos decir termina con un final feliz. Todos, por la vida, merecemos un fuerte aplauso. Y es que este año se han presentado 119 accidentes en diferentes minas del país, según la Agencia Nacional de Minería. La emergencia en el municipio de Tuta, Boyacá, se suma a los 119 accidentes mineros que se han registrado en lo corrido de este año, donde se han visto involucrados 218 personas y que han dejado 48 heridos y 137 fallecidos. El crecimiento anual de emergencias es de 4,38%. La mayor accidentalidad se presenta en las minas de carbón y la región con mayor número de emergencias es Boyacá, con el 38% a nivel nacional. El gobierno hace un llamado para que el sector siga avanzando en programas de prevención y emergencia para garantizar la seguridad en la actividad.
y hacer un llamado a todo el sector minero para que sigamos fortaleciendo las medidas de prevención. Agradecer a todos los socorredores, a los ingenieros de minas de la Agencia Nacional de Minería, a todas las entidades que de forma articulada venían trabajando en esta importante labor. En los últimos 15 años se han registrado 1.448 accidentes que han dejado como saldo 1.612 muertos, es decir, 100 mineros por año. Con la presencia del presidente Iván Duque comenzó la explotación de oro en la mina Buriticá, ubicada en el municipio del mismo nombre en Antioquia. En el proyecto fueron invertidos más de $600 millones. La mina pasa a ser la primera mina de oro subterránea a gran escala en Colombia. La producción de oro en Colombia viene en aumento. En el segundo trimestre de este año se incrementó más del 14% frente al mismo periodo de 2019, pasando de 8 a 10 toneladas. Colombia produce anualmente 35,6 toneladas de oro y se ubica en el puesto 22 de los países productores, encabezados por China, Australia y Rusia. Precisamente la mina del municipio de Buriticá, que comenzó a operar oficialmente hoy, es de propiedad de la firma china Zijin Mining Group, que invirtió $610 millones. Se propone extraer en los próximos 14 años 37 millones de onzas de oro y dejarle al país y a la región unas regalías por más de 3 billones de pesos, así como generar 3.700 empleos. Por eso celebro esta inauguración. Y la celebro porque tenemos también que darle a los colombianos la emoción de sentir que las cosas se pueden hacer de manera correcta y producir los impactos deseados. Desde Beijing, el presidente de la compañía china, Jin Yechen, prometió que la de Buriticá será una mina respetuosa con el medio ambiente. Por su parte, el embajador de China, Lang Hu, recordó que el presidente de su país, Xi Jinping, ha dicho que un buen ambiente ecológico es un activo valioso para un país y esa instrucción la cumplirá la firma Zijin. Creo que pueden implementar este concepto para garantizar que la mina de oro y las áreas circundantes mantengan un hermoso entorno y una estabilidad ecológica a largo plazo. Colombia tiene en marcha 5 grandes proyectos de explotación de oro, 3 en Antioquia, Buriticá, Mineros y Gramalote, 1 en Caldas, Marmato y otro en Santander, Sotonorte, que podrían llevar a subir su producción aurífera de 35 hasta 80 toneladas por año. El fiscal general Francisco Barbosa y el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, firmaron un acuerdo para acelerar las capturas de delincuentes solicitados en extradición. Tras sostener una reunión, el fiscal general y el embajador de Estados Unidos anunciaron la creación de un grupo para detectar a los delincuentes buscados por los dos países. En contra del narcotráfico, en contra de las economías criminales y en contra de estructuras que atentan contra los valores y los principios de nuestros dos países. El fiscal general indicó que en el país se han expedido más de 100 órdenes de captura internacional e incluso Colombia ya ha entregado a 50 personas que serán judicializadas en territorio estadounidense. Es un ejemplo de la estrecha relación que tenemos con la Fiscalía, con el gobierno de Colombia, en busca de dos países con más justicia, con más habilidad en enfrentar la criminalidad. En la tarde de este viernes, el fiscal también se reunió con el embajador de Reino Unido y anunció el fortalecimiento de las líneas de investigación sobre delitos ambientales. La Fiscalía le pidió esta noche a la Corte Suprema de Justicia que mantenga la condena de 17 años de prisión contra el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias por el caso Agroingreso Seguro. La Corte Suprema se alista para analizar si mantiene la condena de 17 años de cárcel al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Entre los recursos que llegaron a la Corte Suprema para definir si mantiene la sentencia, hay un documento radicado por la Fiscalía que sostiene que para el ente acusador se debe mantener la sentencia. Solicito a la Sala de Decisión mantener la pena en los términos y condiciones establecidos en el fallo impugnado. El abogado de Arias dijo que la condena al exministro por el caso de Agroingreso Seguro debe ser revocada. Sobre la base de distorsionar la prueba que presentó la defensa, la cual fue mutilada, cercenada en los apartes en que servían
a la demostración de que el exministro Arias no había cometido ningún delito. La Corte Suprema de Justicia le concedió a Arias la segunda instancia luego de que el exministro llegara desde Estados Unidos y fuera recluido en el Cantón Norte. El Tribunal Constitucional de España frenó la extradición del empresario Carlos Matos, requerido por la justicia colombiana por presuntos actos de corrupción. La defensa del empresario Carlos Matos aseguró que con esta decisión se retrasaría el estudio de su extradición. Por ahora, y yo creo que de manera bastante prolongada, reconoce la violación de varias garantías de Carlos Matos en el proceso de extradición y anula cualquier trámite que se le haya dado vía libre a la petición que Colombia hiciera. Matos es requerido por Colombia por presuntamente sobornar a 2 jueces para salir favorecido en medio de la disputa por la distribución de los vehículos Hyundai en el país. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió hoy perdón por el asesinato del líder indígena Kimi Pernía Domicó y dijo que se trató de un crimen de Estado. Atendiendo a un llamado de la Comisión de la Verdad, Salvatore Mancuso sostuvo un diálogo telefónico con Marta Cecilia Domicó, hija del líder indígena asesinado en 2001, Kimi Pernía Domicó. Sostuvo que hubo acciones sistemáticas del Estado y los paramilitares en contra de comunidades indígenas, entre ellas el asesinato de su padre. El líder indígena Kimi Pernía Domicó fue un crimen de Estado. Yo, como miembro de facto, recibí del Estado, de las fuerzas militares, recibí una orden del comandante Carlos Castaño. Me está diciendo la verdad y no, en este momento tampoco tengo ningún momento de rencor. 19 años después, Mancuso le reveló a la familia del líder indígena dónde desaparecieron su cuerpo. Frente al planchón de Calleja fue arrojado al río Sinú. Por su parte, Timochenko reconoció que las FARC causaron desarraigo, desplazamiento, muertes, heridas y violencia sexual a miembros de comunidades indígenas. La Fiscalía General inició el proceso de extinción de dominio de una finca del ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve, principal testigo en contra del ex senador Álvaro Uribe. Se trata de una propiedad ubicada en Apía, Risaralda, valorada en más de 500 millones de pesos, que según las autoridades fue adquirida por Monsalve con dineros de grupos ilegales. Las comunidades indígenas del Cauca cancelaron la reunión que tenían prevista para hoy con el comisionado de paz Miguel Ceballos. Antes de iniciar una de las 9 conversaciones entre el comisionado de paz y las organizaciones que componen el CRIC, los consejeros mayores de la organización indígena anunciaron cancelación de toda agenda con el gobierno nacional. Porque sentimos que cada vez más nos estigmatizan, nos señalan todo el proceso que hemos caminado como pueblos indígenas y como organizaciones sociales, campesinas y afros. El comisionado de paz aseguró que es normal que se presenten tensiones en medio de un proceso de acercamientos e hizo un llamado a superar las diferencias. Por ahora continuaremos trabajando de la mano de toda la disposición que ha existido en el gobierno nacional. Después de entregar la carta al comisionado de paz, los consejeros mayores del CRIC se retiraron del recinto. La peregrinación de los excombatientes de las FARC llegó hoy a Villavicencio. Durante el recorrido aseguraron que el gobierno del presidente Iván Duque ha venido incumpliendo sistemáticamente el Acuerdo de La Habana. Custodiados por miembros de la fuerza pública, la peregrinación por la vida y por la paz de los excombatientes de las FARC llegó a Villavicencio. Con banderas blancas y en medio de arengas fueron recibidos los más de 200 excombatientes en la capital del Beta. Los dirigentes del partido FARC aseguran que el gobierno del presidente Iván Duque comete el delito de perfidia. Esto raya con lo que se llama la perfidia. Uno no puede desarmar un contrincante con las promesas que va a cumplir y luego comenzar asesinatos sistemáticos. Las excombatientes también enviaron un mensaje de respeto por su vida y la de sus esposos ante la ola de asesinatos que llega a 234. Nosotras estamos viendo cómo nos están victimizando de una manera terrible, estamos viviendo esas violencias adicionales que nos corresponden, que nos están dando a nosotras las mujeres. Esta noche dormirán en Villavicencio y mañana emprenderán su marcha hacia Bogotá, a donde piensan llegar el próximo martes. En Antioquia, el gobierno comenzó la construcción de viviendas para los excombatientes de las FARC que fueron desplazados del espacio de capacitación de Ituango.
En zona rural de Mutatá, Antioquia, empezaron las obras de adecuación para la construcción de las viviendas que acogerán a 121 personas, entre exguerrilleros de las FARC y sus familiares, que fueron desplazados en junio desde el municipio de Ituango. Según el gobierno, habrá escuela, puesto de salud y se mejorarán las vías de acceso. Con el objeto de hacer un trazado que permita la conectividad de este predio con la carretera principal que nos puede llevar al municipio de Turbo o hacia el municipio de Apartadó. Según el gobierno, estas viviendas serán entregadas en diciembre. Graves daños provocó un incendio forestal en el Cerrito, Valle del Cauca. 100 hectáreas de vegetación destruidas dejó el incendio forestal en 3 sectores del corregimiento Carrizal del municipio de El Cerrito, Valle del Cauca. Desafortunadamente son hechos que ocurrieron y serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer esta situación, cómo se inició este incendio, pero los daños son lamentables porque recuperar estos bosques nos llevará muchos años. Al menos 20 unidades de bomberos fueron necesarios para controlar el fuego en la zona de difícil acceso y fuertes vientos. La viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, aseguró que llegó la hora de regular las plataformas que ofrecen el servicio público de transporte individual a través de vehículos particulares. Fue la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, quien en medio de una audiencia pública en la Comisión Sexta de la Cámara aseguró que llegó la hora de regular el servicio público prestado por vehículos privados a través de plataformas digitales. Ha surgido la necesidad de regular los servicios que se están ofreciendo vía plataformas tecnológicas cuando se está prestando el servicio público de transporte. Las declaraciones del gobierno fueron rechazadas por gremios de taxistas y los partidos de oposición. ¿Porque ustedes van a permitir que un carro viejo preste el servicio de pasajeros? Y a los taxistas nos siguen exigiendo que chatarricemos un carro y el carro que ingresemos debe ser 0 kilómetros. Ahí ya se atenta contra el derecho a la igualdad. Y una compañía que fundamenta, como Uber, su enriquecimiento en la ilegalidad. O sea, Uber no sería lo que es hoy si no operara ilegalmente. La próxima semana se empezarán a discutir las 6 iniciativas que regulan dichas plataformas. La situación de mujeres dueñas de micronegocios en Colombia es dramática debido a la pandemia. Así lo explicó el director del DANE en una audiencia pública en el Congreso, en la que dijo que de los 5.900.000 micronegocios que existen en Colombia, más del 37% pertenecen a mujeres. En Colombia, según el DANE, hay 5.900.000 micronegocios. Micronegocios entendido como aquellas empresas que tienen entre 1 y 10 empleados. Rápidamente encontramos una brecha tremenda y es que solo el 37.6% de estos 5.9 millones de micronegocios tienen como propietario a una mujer. Según el director del DANE, en pandemia las mujeres se han vuelto más vulnerables laboralmente. Esos micronegocios en los cuales la mujer es una propietaria están aún más expuestos porque solo el 5.7% de ellos contribuye a salud y pensión. Las mujeres del campo también participaron y dijeron que necesitan capacitación especial porque están lejos de la tecnología. Pero necesitamos tomar hechos, hacer, no el hablar. Porque la mujer rural está muy abandonada. La mujer rural en este momento necesita capacitación en lo que ella le gusta y quiere, no en lo que nosotros le queramos ofrecer. En la audiencia también quedó claro que a pesar de que trabajan mucho, las mujeres ganan menos que los hombres. Tras la terminación de los confinamientos en las diferentes ciudades, se disparó la oferta de inmuebles en arriendo y en venta. La demanda está estancada y podría empujar los precios a la baja. Da igual la zona de la ciudad, el norte, el sur, el centro, se vive la misma situación. Los avisos de se arrienda o se vende se han multiplicado tras la pandemia. Yo pienso que en un 30% se ha disminuido. Tenemos casos de personas que ya estaban independientes, muchachos jóvenes de entre 20 a 25, 28 años y han tenido que irse para donde sus papás y entregar las propiedades que ellos estaban tomando en arriendo. La situación ha hecho que los tiempos para arrendar o vender una vivienda usada se hayan incrementado en un 13%. Un apartamento que antes se arrendaba en 60 días, hoy se está arrendando en 153. Y en estratos altos puede pasar más de un año sin poderse arrendar. Teníamos un apartamento en Cedrit, en Chapinero, en 1.300.000, que en ese precio estaba anteriormente, antes de la pandemia, y tuvimos que arrendarlo en 1.100.000. En agosto, las licencias de construcción bajaron en un 44.3%. Primero porque la inversión en petroleras había rebajado
y 2 porque el nivel de desempleo había aumentado. Una situación que ha tocado especialmente a bodegas y locales comerciales. Tenemos 2 bodegas para la empresa y tuvimos que salir de una para disminuir gastos y costos de mantenimiento. Según los agentes inmobiliarios, este no es el mejor tiempo para vender una vivienda. No es el momento para vender, porque pues quienes están comprando quieren precio de oportunidad y ofrecen un precio bajo del mercado. Mientras se mueve el mercado, crecen los avisos de venta y arriendo en toda la ciudad. El Servicio Público de Empleo lanzó una oferta con 91.000 vacantes para diferentes oficios. A través del Servicio Público de Empleo, empresas privadas requieren personal en distintas áreas como vendedores, ingenieros y técnicos, también profesionales en salud. Invitar a todas las personas que están buscando oportunidades laborales para que lo hagan a través del canal formal que ha dispuesto el Gobierno Nacional. Este es www.serviciodeempleo.gov.co, a través de la Bolsa Única de Vacantes. A la fecha tenemos más de 91.000 ofertas laborales vigentes. Para postularse a las vacantes a través del Servicio Público de Empleo, los interesados pueden inscribir su hoja de vida en la página web de la entidad o presencialmente en los puntos de atención. El 70% de las vacantes ofrecidas corresponden a empleos en Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, hizo un llamado para que las discusiones sobre el fracking sean científicas y no políticas. Durante el Foro Económico de la ANDI, Colombia Genera, el gobierno defendió los proyectos pilotos de exploración con tecnología fracking. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas señalan que la discusión debe ser técnica y científica, más no política e ideológica. El Gobierno Nacional hemos abordado el potencial de los yacimientos no convencionales desde una óptica técnica y con base en la evidencia científica. Por eso convocamos una comisión de 13 expertos, 10 nacionales e internacionales al inicio del gobierno, que nos dieron una recomendación teniendo en cuenta consideraciones ambientales, de hidrogeología, de aguas superficiales y profundas. El gobierno sostiene que se debe garantizar la autosuficiencia energética. Está demonizada en los medios, pero que lo que la industria hace es ofrecer un producto que es absolutamente necesario para la civilización. O sea, la civilización no puede vivir sin energía. Los proyectos pilotos serán adjudicados al cierre del año. Un estudio de la ANDI revela un crecimiento en la producción de hierro y acero con la entrada en ejecución del proyecto Metro de Bogotá. La entrada del proyecto Metro en la capital del país traerá beneficios para la industria del hierro y el acero en el país. Se espera la generación de 45.000 empleos anuales en la primera etapa y un consumo de la industria nacional de 30.000 toneladas en este sector. Sabemos que se necesitan 30.000 toneladas de estructura y 8.000 toneladas de torones y estamos en capacidad de proveerlas. Ojalá en este proyecto se compre lo nuestro y se genere empleo colombiano. El sector de la construcción impacta alrededor de 36 subsectores, entre ellos el acero, constituyéndolo así en un sector estratégico para el desarrollo del país. El impacto será favorable para la economía nacional, en especial en el proceso de reactivación. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,22% a 1.175 puntos. La acción de la ETB fue la que más subió con una valorización de 5,13% a 203 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 7.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el lunes, será de 3.782 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.580 pesos y la venden en 3.620 pesos. Un euro cuesta 4.495 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 5 centavos. El azúcar se transó en 14,73 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $39.75. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $41.64. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.860 pesos. La Organización Mundial de la Salud dijo que el hemisferio norte pasa por un momento crítico de la pandemia. Asegurando que los próximos meses serán muy difíciles, la OMS encendió las alarmas ante el grave rebrote de coronavirus en varias regiones del mundo. We are at a critical juncture in this pandemic, particularly in the northern hemisphere. The next few months are going to be very tough, and some countries are on a dangerous track. Too many countries are seeing an exponential increase in cases. El organismo alertó que la situación es preocupante ya que la temporada de influenza está a punto de comenzar y los sistemas sanitarios ya se encuentran saturados en lugares como Europa, que registró cerca de la mitad de los casos reportados en todo el mundo. El presidente hay alerta en Europa por el avance rápido de la segunda ola del coronavirus que ya superó los niveles de infección alcanzados en el primer gran pico de la pandemia. El COVID-19 está diseminándose sin control por segunda vez en toda Europa, donde los casos diarios reportados se duplicaron en apenas 10 días y por primera vez se registraron más de 200.000 contagios en solo 24 horas. Este rebrote superó los niveles de infección alcanzados en el primer gran pico de la pandemia en países como Francia, que se convirtió en la segunda nación europea en sobrepasar el 1.000.000 de contagios. En España, el mismo presidente Pedro Sánchez aceptó públicamente que el número real de contagiados de coronavirus en el país supera los 3 millones, pese a que oficialmente la cifra apenas pasa el 1.000.000. En Reino Unido, 6 millones de personas vivirán bajo estrictas restricciones por 17 días, mientras la situación empeora en Italia, que registró su tercer récord diario de contagios consecutivo con más de 19.000 positivos en 24 horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Israel y Sudán llegaron a un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas e hicieron la paz. En una conversación telefónica en la oficina oval entre Donald Trump y los líderes israelíes y sudaneses, el mandatario estadounidense anunció otro paso importante hacia la construcción de la paz en Medio Oriente. At a state of war with Israel, peace agreement will enhance Israel's security and end Sudan's long isolation. De esta manera, Sudán se convierte en el tercer país árabe en anunciar la normalización diplomática con Israel en cuestión de semanas, y según Trump, al menos otras 5 naciones también buscan hacer lo mismo. Y el presidente Donald Trump usó el acuerdo logrado entre Sudán e Israel para buscar el apoyo de Benjamín Netanyahu, con quien habló telefónicamente, pero se encontró con una respuesta muy diplomática del líder israelí. Luego de anunciar la normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y Sudán, los líderes Donald Trump y Benjamín Netanyahu conversaron telefónicamente sobre este acuerdo. Durante la llamada, el primer ministro israelí le hizo un desplante a Trump cuando este intentó hacer quedar mal al candidato demócrata Joe Biden, a quien acusó de no poder lograr un acuerdo como este. Do you think Sleepy Joe could have made this deal, baby? Sleepy Joe. I think. Do you think he would have made this deal somehow? I don't think so. Mr. President, one thing I can tell you is we appreciate the help for peace from anyone in America, and we appreciate what you've done enormously. Yeah. La reacción de Trump lo dice todo. Esperaba algún tipo de aprobación de Netanyahu. Bueno, el candidato demócrata Joe Biden ganó el debate presidencial de anoche junto a su contrincante Donald Trump, el presidente republicano, según una encuesta de la cadena CNN. En este tipo de resultado coinciden la mayoría de sondeos hechos por los medios de comunicación de Estados Unidos.
El segundo y último debate presidencial antes de las elecciones del 3 de noviembre se celebró sin el caos que marcó el primer choque entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, quienes intercambiaron duras acusaciones y defendieron sus posturas. En la mayoría de encuestas de medios para determinar cuál de los dos aspirantes fue el vencedor, Biden se impuso con más del 50% de los apoyos. En el sondeo de la cadena CNN, Biden ganó con un 53% sobre el 39% que recibió el mandatario. En contraste, Fox News, de tendencia conservadora, dejó a Trump con un aplastante 74% frente al 24% alcanzado por el demócrata. Faltando solo 12 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el voto anticipado ya supera los totales registrados en 2016 con una cifra récord de 50 millones. Según un conteo realizado este viernes por el grupo de monitoreo US Election Project, el número de personas que han votado de manera anticipada en Estados Unidos para las elecciones batió un nuevo récord. Más de 50 millones de votos han sido registrados. Más de 35 millones de estos ya votaron por correspondencia y 15 millones lo hicieron en lugares para sufragar antes de las elecciones. Estos 50 millones corresponden a un 36,5% del total de la participación en 2016, donde alrededor de unas 138 millones de personas votaron y superan ya el total de votos emitidos en forma anticipada ese año, que sumaron 47 millones. En Estados Unidos, 240 millones de personas son aptas para votar. Este domingo los chilenos decidirán en un referéndum si quieren o no una nueva constitución. La jornada se llevará a cabo un año después del estallido social que derivó justamente en el llamado a esta elección. Por primera vez en la historia de Chile, este 25 de octubre se le preguntará a la ciudadanía si aprueba o rechaza la redacción de una nueva constitución. Pese a que sufrió numerosas reformas, la Carta Magna vigente hasta hoy fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet, y solo tras el enorme estallido social que empezó hace un año se abrió la posibilidad de cambiarla. Según los sondeos, el 72% anuncia que votará apruebo y el 19% rechaza una nueva constitución, aunque el abstencionismo podría cerrar esta brecha.